La exposición Alberto Greco, Viva el arte vivo, repasa retrospectivamente la trayectoria de un artista fundamental dentro de la vanguardia experimental a través de una selección de 200 obras y documentos de 1949 a 1965. Repasa esta trayectoria a través de los viajes de Greco. Particularmente importante es su estancia en España, donde Greco va a pasar sus últimos años de vida, entre el año 63 a comienzos de 1963, cuando él llega desde Italia, luego de la abrupta cancelación de un espectáculo de arte vivo que realiza en Roma, que es cuestionado por la prensa como un espectáculo bizarro, blasfemo y pornográfico, lo que ocasiona la clausura precipitada de la obra y el hecho de que Greco deba irse de Italia. Y en poco tiempo Greco se vincula a la vida cultural madrileña. En las calles de Madrid realiza una serie de acciones de arte vivo, entre las cuales una de las más las que alcanza una mayor repercusión mediática es un momento vivodito que él realiza en el trayecto en el metro de Sol a Lavapiés, una acción que, como decía, en el medio de la dictadura franquista provoca una ocupación desobediente, si se quiere, de la calle, pero también pone en juego unas formas de imaginación colectiva que están tensionando ese orden reglamentado por la dictadura. Por otro lado, también en el mismo año 63 tiene lugar una estancia decisiva para Greco, que es su viaje a Piedralaves. Y Piedralaves también va a ser el escenario de sus acciones de arte vivo, del señalamiento del mismo pueblo como una obra de arte vivo, de sus gentes, de sus animales, de sus calles. Propone incluso a Piedralaves como sede de un futuro centro internacional de artistas. Además, que rebautiza a Piedralaves como el grequísimo Piedralaves y como capital internacional del grequismo. Greco funda el arte vivo en París en marzo de 1962 y en esta acción Greco se pasea por las calles de París, entonces valiéndose de elementos muy efímeros, incluso algo tan incorpóreo como el movimiento de un dedo en el aire, ¿no? Trazando su firma. Greco lo que hace es firmar y nombrar como arte a la vida en su acontecer, ¿no? en sus posibilidades de transformación y en su movimiento permanentes. Y este tipo de práctica, Greco, como digo, la inicia en París, posteriormente en Génova publica el Manifiesto Dito del Arte Vivo y llama en ese manifiesto a entrar en contacto con los elementos vivos de nuestra realidad. Esos elementos vivos son las calles, olores, rumores, voces, sonidos, y va a extender el concepto de arte vivo no solo a sus acciones callejeras, sino también a sus escritos, dibujos y collages. Antonio Saura dice algo muy bonito allí a propósito de los dibujos de Greco, que dice que Greco compone sus dibujos como una suerte de diario de adiciones y superposiciones, y verdaderamente los dibujos son como constelaciones que reúnen materiales muy heterogéneos, ¿no? Y que de alguna manera tienen que ver con capturar fugazmente esa vida en movimiento, ¿no? Y señalarla como arte.